Hola a todos los desescueleros del mundo, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al podcast que hacemos desde la Desescuela. Somos un laboratorio de didácticas creativas enfocadas en transformar la educación a través de la diversión, diseñando cursos, talleres y experiencias significativas. En el episodio de este día hablaremos sobre la cultura de lo difícil y lo dividiremos en varias partes. En este caso hablaremos de una frase muy típica dentro de nuestros centros de estudio, y es: ¿por qué decimos que los profesores más difíciles son los mejores? Estoy como siempre con Cristina. Cristi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Oscar, ¿y vos? Bien, aquí otra vez, listo y preparados para nuestro podcast número 4. Sí, preparada. ¿Qué me cuentas? Hoy tenemos vamos a iniciar una sección para darle apertura a nuestro podcast que se llama Datos Curiosos de Cris. A ver, ¿qué nos traes en esta ocasión? Pues la primera ocasión, digamos. La primera ocasión, y lo primero que se me vino a la mente de dato curioso es, ¿te has dado cuenta cuántas marcas tenemos que nos gusta solo porque tienen iniciales? O las recordamos porque son iniciales. KFC, M&M's, KFC, sí. IKEA, BMW, y no sabes ni qué significa. Y lo que me pareció gracioso fue averiguar qué le significaban, porque M&M's me dio risa que se llama Mars y Murris. Murris chocolate. Ajá, sí, no creo que hubiera sido lo mismo. Sí, el M&M's tiene el feeling de divertido. Ajá, tiene feeling. Y Mars no me parece nombre de chocolate. Mars, no, me parece el marciano. Sí, parece raro, está raro, la verdad. O el BMW, que al final es básico, solo significa en alemán fábricas bávaras de motores. Sí, nos disculpen, pero no sabemos alemán, así que ajá, no lo vamos a pronunciar. No lo vamos a pronunciar para nada. Aunque lo hubiéramos intentado, pero... No, esto no es comedia. Bueno, ya casi, pero... Casi, que vamos a intentar hacerla. O IKEA, el nombre perfecto de alguien que se une en eso. No voy a pronunciar, o si lo pronuncio es Ingvar Kamprad Ilmat, no sé. Pero según eso, su nombre significa IKEA. Suena mejor IKEA. Ajá. Definitivamente suena mejor IKEA. Entonces, ese para mí es el dato curioso. ¿Qué otras marcas pudieran funcionar así, digo yo? ¿Y H&M es? H&M son los nombres de dos hombres, Hennes y Mauns, cuando se unieron, dice, en el negocio. Se escucha más elegante. H&M. H&M. Sí, interesante. Bueno, vamos al lío entonces. Cultura de lo difícil, enfocado en profesores. Ok, entonces, ¿por qué crees que consideramos o pensamos que los profesores más difíciles son los mejores? Yo pienso, para mí el gusto de ciertos profesores difíciles ha sido porque he sentido que es como una lucha que logré superar, o como una batalla que al final dije, sí, pasé ese profesor, las actividades que me dejó y aprendí esto. Pero lo estás ligando mucho al reto, sí. Pero la pregunta es, quizás voy a reformular la pregunta: ¿qué pensás de estos profesores que solo son difíciles? No son retadores, no son motivadores, sino que solo son difíciles. Que pasar su materia es difícil. Difícil, de eso sí, me acuerdo que me dijiste la pregunta la semana pasada, en el podcast pasado, y me puse a investigar, porque sí, el difícil es lo que pensaba yo, que tiene que haber varias variantes, no solo puede ser difícil de una manera, y es lo que te digo ahorita, que tengo una investigación que dice que hay 10 tipos de profesores que pudieras decir que son difíciles. Okay. Hay uno que es el autor, que el que tiene su propio libro, y en base a su libro te va a enseñar en la clase. Yo tenía un profesor que, digamos que, bueno, más bien pasó publicitando su libro y nunca lo hizo. No. Entonces, es más, nos dejaban tareas para hacer y conformar ese libro, que a esta altura de la vida, y habré pasado por esa materia hace unos 14 años, y el libro todavía no está publicado. Un libro sin publicar. O sea, quizás está haciendo, no sé, algún libro de... un manuscrito secreto de alguna religión poderosa. Sí. Porque realmente, para nada. Vos también me contabas que tenías un profesor que solo hablaba, que todas sus referencias eran a sus libros. Mi examen se basó en su libro. Mi clase se basaba en su libro, y era como que... Casi que es: compren mi libro y estudien bajo lo que yo pienso. Sí, y ya sabías que iba a pasar en su clase.
que digamos que no es malo, que, o sea, realmente nosotros como docentes deberíamos en algún momento en la vida, o debería ser nuestra obligación escribir constantemente o comunicar constantemente investigación o ir generando conocimientos. Pero no basar una clase total en tu libro. Pero sí, centrar las referencias a solo tu libro me parece complicado. De ahí está el Don Manual. El Don Manual. El Don Manual es el que... O Doña Manual también. O Doña Manual, que todo lo va a referir a un libro, a una ley. Esto lo vuelve difícil porque si vos no te acuerdas de las leyes... Sí, puede llegar a ser como cuadrados, es decir, las leyes son como son y no... Diferente es la interpretación de la ley, pero si el pensamiento está ligado a este conocimiento, pues no hay para dónde. Y hay gente, por ejemplo, yo soy súper malo acordándome de palabra por palabra, hecho por hecho, coma por coma, frase por frase de cualquier artículo, cualquier manual. Yo me acuerdo de la idea, de la esencia y sé dónde buscarlo. Sí, pero que es bien diferente. La verdad que es complicado. Ahí se vuelve difícil ese profesor. De ahí está el otro profesor que quiero saber qué pensás de él, el enrollado. Es el profesor joven, actitud amigable y simpatizante con los estudiantes. ¿Te suena? Me suena un poco. Yo creo que aquí hay dos puntos de vista. Es decir, yo creo que es bien importante saberle llegar a los jóvenes. Sí. En muchas organizaciones que trabajan con jóvenes hablan de que vos tenés que saberle llegar a través de un lenguaje, a través de cómo te vestís, o sea, saberle llegar. Porque cuando vos generas ese lazo es mucho más fácil enseñarle. El problema es... Gana su confianza. Pero el problema grande, antes de que me digas tu problema, es que pensás que le dicen que es el profesor fácil. Es que justamente a eso iba. El problema se puede dar de dos maneras. Una es que los alumnos por sentir que el profesor es demasiado cool, buena onda, quieran sobrepasar ese respeto que debes de tener. Esa es una. Y la otra es que muchos lo consideran profesores fáciles. Sí. Cuando no necesariamente un profesor buena onda tiene que ser un profesor tiene que ser fácil. O sea, yo creo que si nos enfocamos en este punto nada más, un profesor puede ser súper cool y buena onda y irte haciendo la clase retadora, incluso entre chiste y chiste, te va dejando un montón de trabajo y, o sea, entre broma y broma vas aprendiendo muchísimo más que un profesor que de repente te tenga estresado, con miedo y casi que al borde del colapso nervioso. Sí, aprender de una manera bien cómoda y divertida, al final hasta sentir diferente. Obviamente en este caso tenés que saber manejarlo y eso lo vas aprendiendo en la experiencia. O sea, te digo, yo a veces he cometido el error, probablemente en algunos grupos, en los primeros años cuando estuve empezando a dar clases, que era demasiado buena onda. Y de repente decía como durante el periodo, durante el ciclo, hey, aquí probablemente se me pueda ir de control. Entonces iba siendo un poquito más severo, un poquito más actividades más retadoras y demás. Entonces también tenés que ir aprendiendo un equilibrio o sea, como hay momentos para ser chero y dialogar, y en otros momentos hay para desarrollar las actividades. Entonces, que la actividad sea un proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de un centro de educación superior o cualquier centro de educación, no implica que se pueda hacer aburrido, pues, o sea, entonces ahí lo único que hay que aprender a saberlo manejar. Ahora ya mencionaste la palabra aburrido, tengo los otros dos profesores, el experto TIC y el Don Pizarra. El primero, muchos estudios, pura presentación de PowerPoint. El segundo, puro uso de pizarra. Quisiera darle un saludo a mis profesores de la universidad, que eran, hubieron varios, que eran expertos en presentación PowerPoint y en presentación pizarra. Y de verdad que pasábamos horas y horas viendo sus PowerPoint escritas, casi que copy-paste. Y ellos hablando, las presentaciones eran de 60 diapositivas. Y ¿sabes cuál era? Que eso no es el problema. Pero no te estaban dando la espalda. Para mí eso me traumaba. Hay algunos profesores que sí, el tipo Pizarra, el Don Pizarra o Doña Pizarra,
que se empezaba a escribir, va. Y pasaba todo el tiempo escribiendo y vos esperando, pues. Sí. O sea, digamos que hacía lento lo que ya era lento. Entonces, no, o sea, de verdad, yo esos profesores y los tengo así como en mi mente, decir, no quiero ser como ellos porque no, o sea, no quiero. Creo que la herramienta, en este caso, las TIC como tal, son una fuente inagotable de recursos para hacer muy interesantes nuestras clases, pero muchos caemos en el bendito El PowerPoint básico. sin alma, ¿va? Sí. Porque eso de copiar y poner un montón de texto, y Ay, yo sé sí. que es un esfuerzo, pero Y que lo lea. pues por lo menos que hagan un cursito de cómo hacer una presentación PowerPoint, o sea. Sí. Y lo peor es que no, o sea, vos como docente no le puedes exigir a tus alumnos que hagan algo diferente. Que hagan algo diferente, o sea, porque eso están viendo, entonces ellos van a decir, si él lo hace así. Si está bien, está bien. O sea, no para mí también. No podés, si para él está bien, ajá, o sea, ese es su margen de valoración. Entonces, sí, ahí es un punto que de verdad me trae muy malos recuerdos. Clases a las 6:30 leyendo. Ay, sí, a las 6 de la mañana. Sí. 7. Leyendo, que llegara a clases temprano con sueños, desvelado, y que alguien solo llegue a leer. No sé. Arrulladores totales. Eso lo volvía difícil. Basta, tengo otro que se parece a alguien conocido, un Steven Spielberg. Alguien que ama presentar películas, series, relacionarlas con las clases, los videos de YouTube. Yo creo que o sea, obviamente yo ocupo mucho. ¿Descubriste quién era? Ocupo mucho elementos audiovisuales, pero fíjate que si los utilizas como complemento o como para generar una conclusión o un debate, una discusión, te puede servir un montón. Yo hace poco ocupé un episodio de la Pantera Rosa viejita, de la caricatura, en cual la Pantera Rosa hace un desastre en la construcción, cambia los planos, los pinta de rosa, hace un destrozo total en la construcción, y el caporal, en este caso, construye en base a los planos de la Pantera Rosa. Entonces hacía una fachada súper contemporánea, casi como de los supersónicos, pero en el plano justamente solo se miraba la elevación frontal. Entonces, casi que un plano 2D. Un plano 2D de la fachada. Entonces vos tenías el volumen de la casa, pero cuando él dio el primer portazo, cayó esa fachada y la casa era totalmente normal. Entonces era como, vean, y estábamos hablando de procesos de diseño y cómo los planos se vuelven un elemento de comunicación, todos los elementos de volumetría y demás, para comunicar a nuestro cliente y sobre todo a quien construye. O sea, es un tema importante de comunicación. Entonces, en este caso, yo lo utilicé para eso. El problema, creo yo, es que abuses, por ejemplo. Que todas las clases sean películas. Sí, una vez me pasó, por ejemplo. Yo dije, vamos a ver una película en clase, pero tenerlos en una actividad dentro de la clase y ver la película dentro de la clase no me funcionó. Porque se aburrían, porque de repente el aula no está pensado para estar 2 horas viendo una película. Sí. Entonces, ese tipo de actividades como largas, como de ver una película y sacar una actividad, lo dejo como tarea. Porque cada quien lo ve cuando quiere, cada quien... En la comodidad. En su comodidad de la casa, en su sala, o sea, él se acomoda. Sí. Entonces, yo creo que podés ir mezclándolo un poquito. Sí. El problema es abusar de eso, porque se vuelve aburrido. Se vuelve así como, ¿qué película vamos a ver ahora? Sí. Como que pareciera que no tenés pensado qué clase dar y le metes la película. Sí. Pero alguien más me resuelve. Si vos tenés una TIC bien pensada, una presentación interesante y terminás con un video para reforzar ciertos conocimientos, estamos. Sí. Pero si solo pasas PowerPoint leyendo o solo pasas videos y vos sentadito sin hacer nada, se vuelve complicado la experiencia. Sí, y lo vuelve difícil. Tengo otros 2. Don Sábelo Todo, que es el Mr. Wikipedia, que te va a decir todo lo que sabe y él va a ser el todopoderoso. Y el cuentacuentos, de esos profesores que te cuentan anécdotas y toda su vida, pero no te cuentan la clase. Yo tengo, en particular en este cuentacuentos, tengo un profesor que ahorita está en un puesto de gobierno famoso, que realmente tuve 2 clases con él,
Y llegaba a hablarme de su vida estudiantil y que él fue el mejor estudiante de la vida. Motivado. Y Ay, no. que él cuando estaba dando como, o sea, cuando llegó a ser profesor, él lo daba por su pasión, o sea, lo poquito que le pagaban era por su pasión más que por el dinero. Y entonces era como, mire, y de verdad, ¿Cuándo va a darme la clase? Mire, ¿cuándo me va a enseñar ese gran conocimiento que usted dice tener? Ajá, entonces, pasé dos asignaturas con él y literalmente digo, pasé porque entregábamos los trabajos, pero nada de feedback. Pero tuviste suerte, yo tuve uno así, pero yo casi dejo la materia. Ah, no, es que tuve otro que llegaba a hablar, o sea, a contar otro montón de cosas y casi nos dejó la materia, o sea, nos tuvimos que ir a examen de reposición, o sea, porque, o sea, sacaba las notas y quería que nosotros, o sea, este era profesor, una mezcla de todo, era un poquito PowerPoint, era un poquito el don manual, o sea, si no lo ponías a la pie de la letra, malo. Entonces era como... Y no te lo había enseñado. Así me pasó a mí. Entonces, ¿cómo es que me evalúa y me pone 5? O sea, sí. No, era súper complicado. Lo mío fue peor, fue física. Y eran problemas que él no me había enseñado. ¿Por qué? Porque en la clase solo iba a platicarme de la vida. Y yo, ya después, pero los exámenes hubo uno de 4. Y yo me quedé, no puede ser. ¿Por qué? No entiendo lo que me está pidiendo. Yo porque en la clase nunca lo vi. Sobre todo vos que sos chica 10. Yo soy 7cito, así pero, que no. ¿Sabes por qué me duele? Porque física a mí me gustaba y salir mal en una materia que a vos te gusta te duele más porque vos la entendías. Yo entendía física en el colegio, perdón, pero ya en la U, esa fue experiencia de la U. El profesor no me ayudó y me hizo temer a la física cuando me gustaba. Que en este caso estamos hablando mucho de profesores que vuelven difícil el proceso a través de su particular manera de enseñar, de generar el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, yo creo que de estos, el que si sos o si tenés el perfil como tal, sí es malo. Sí. Pero si sabes combinar todos estos recursos en una experiencia interesante, agradable, sabes llegarle al estudiante y demás, creo que... los límites entre... qué parte es serie y qué parte es de jugar. Qué parte es presentación, qué parte puede ser video, qué parte puede ser actividad. Es diferente. Saber cómo hacer un intermedio y un buen mix de eso se puede. Sí. Pero el problema es que el estudiante sepa a qué va a ir. Es decir, por ejemplo, vos sabés que, por ejemplo, hay una materia en particular en la U, urbanismo, que yo tenía. O sea, por ejemplo, yo iba a esa materia y ya sabía que iba a haber una presentación y que yo iba a escucharla. Y escuchar sobre el tema. Que era más fácil, o sea, saber, o sea, la expectativa de la clase es como, hey, ¿y qué vamos a hacer ahora? Ya entonces, casi que no tenía. Es como el famoso ahorita con esta serie de Game of Thrones, que de repente, o sea, obviamente si habías leído los libros, ya sabías a lo que ibas. Sí. Pero de repente hay gente que solo vio la serie, es como, hey, ¿qué pasa? ¿Qué mayor pasa? Expectativa. Obviamente las altas expectativas también pueden quebrarse. Te pueden jugar mal, porque de repente vos te empezás a hacer un castigo arriba y decís, este profesor, qué chivo, la siguiente clase es más chiva. O sea, van a haber clases súper chivas, también van a haber clases que no te van a gustar porque están pensadas para otro tipo de talento, otro tipo de inteligencia. Sí, que te puede costar o no debido a eso. Últimos 2 profesores, que estos pueden negarse. El Niebla, el que siempre está ocupado en seminarios y que no se presenta y que te manda el instructor. Y el Duro, que simplemente no aparece. También, el que ni te dice. Se va 3 semanas de viaje. Ay, no. Y pues ya no tuviste clase. Pues. Sí, y se desapareció esa clase. Y el Duro, que dicen que reducir la tasa de aprobados es su tarea. Casi que es tu peor pesadilla. Sí, y te puedo hacer creo que aquí podemos hablar aprovechando del Duro. ¿Vos considerás que la educación la podemos resumir con aprobados y reprobados? En Facebook nos hacían una pregunta sobre si hay un porcentaje que vos decís culturalmente o a nivel del ejercicio profesional es aceptable, es correcto, aceptable, creo que es la palabra. Decir reprobado.
y aprobado. O ser un porcentaje. ¿Qué pensás al respecto? No me gusta en primer lugar la palabra desaprobar a alguien o aprobar a alguien. Reprobado. Sí, reprobar no me gusta esa palabra. Yo preferiría decir que hay niveles de conocimiento, porque reprobado es decir como que no he llegado ni al punto de entender. Niveles como Super Mario Bros. Como decir el del examen que sacaste 0, ni por el nombre te dieron punto por haberte presentado. En ese sentido, vaya, ponerlo así. Okay. No me parece la palabra reprobado, sí, pero sí decir hasta este nivel llegaste. Yo creo que este punto lo podemos trabajar, lo podemos analizar desde qué es o cuál sería o cuál es la vocación Exacto. que vas a tener vos como docente. Y también las habilidades de cada estudiante. Claro, pero quedémonos primero con el tema de la docencia. O sea, tu objetivo principal es que el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del aula se dé. Sí. Generando ambiente, generando retos, o sea, ser un facilitador de la información y del conocimiento y un motivador para que el estudiante quiera aprender más. Adicional a lo que vos decías, adicional a las aptitudes, a las inteligencias y talentos de cada uno de los chicos. O sea, vos tenés que saber adaptarte a 20 cabecitas. Sí, totalmente diferentes. Totalmente diferentes, que vos tenés que generar una base súper genérica y ir motivando, ir empujando a cada uno. Pero entonces, vos tenés este escenario grande. Bajo este escenario, no podés hablar de aprobados ni reprobados, porque entonces estás diciendo, no estoy haciendo mi trabajo. ¿Cómo? Es decir, por ejemplo, si vos hablas de que todos tienen que aprender, entonces el reprobar no existe como tal. Como concepto. Sí. O sea, vamos por parte, porque esto puede sonar a que yo a todo quiero pasar y demás. No. La idea es que, por ejemplo, si vos tenés un grupo de 20, siempre vas a tener yo creo que la mayoría de veces anda entre 3 o 4 personas. Va a depender mucho también de la fortuna o desafortunado que sea dentro del grupo. Pues tenés un margen como del 30% más o menos para abajo de alumnos que son más lentos, o sea que su proceso de aprendizaje es más lento, diferente ritmo. Entonces, vos tenés que enfocarte en 2 tipos de estudiantes. Uno es el estudiante que no se parece a vos. Para nada. Porque no vas a sentir empatía en principio. Te va a costar, es como los amigos. Pero es que tenés que enfocarte en el que nada que ver con vos. ¿Pero por qué? Porque vos sabés que justamente vos decís al que vos sos bien parecido, o sea, le llegás súper fácil porque ves una empatía directa, o sea, es bien fácil saberle llegar y o sea, sabes cómo llegarle. Sí. En cambio, el otro, que es totalmente opuesto a vos, tenés que estudiar, analizar y llegarle. O sea, yo he tenido casos de alumnos que casi que yo me acerco y empiezan a temblar del estrés de un profesor cerca. De las malas experiencias que he tenido con otros profesores. Entonces también o sea, tenés que saberle llegar y cuando ya rompes esa barrera, como que ya estamos como en un nivel donde podemos platicar, el proceso de enseñanza-aprendizaje se da. O sea, vos, antes de reprobar, debe de haber un proceso en el cual vos te sentés con el estudiante y pongas las cartas sobre la mesa, es decir, ¿qué te pasa? Indagar sobre algún problema, porque de repente, lo hablábamos en el podcast anterior, que de repente la gente puede ser que no es que, o que probablemente vos no te has dado de entender de la mejor manera, o de repente llegó enfermo y, problemas familiares, económicos, personales. O sea, realmente no sabes. Y generar ese lazo de empatía con el estudiante realmente genera una base donde vos podés generar tu proceso de enseñanza-aprendizaje y facilitar el conocimiento muchísimo mejor. Sí. Obviamente, en algunos casos se te va a dar más y en otros casos se te va a dar menos. Pero si vos no haces este esfuerzo de seguimiento hasta el final, vos no podés decir, este chico es reprobado. O sea, es reprobado por el concepto reprobado de nuestro sistema educativo o aprobado. Es decir, yo tengo que forzarme y debería de forzarme y dar ese más con este grupo de estudiantes sin descuidar a los otros, por supuesto. Todo con su atención.
que llegue a las competencias mínimas, pero que no es que le esté forzando a que, porque lo quiero aprobar, va, sino que simplemente vos ves su aptitud de crecimiento, ves que va mejorando y que solo lo que necesitaba es como recuperar esa confianza en sí mismo, sí, en esa ganas de aprender. Entonces, si se da, o sea, si él no da ese esfuerzo como estudiante. Y que al final tiene que llegar a los niveles de competencia claro, que la materia requiere tiene que llegar para aprobar. Claro, tiene que llegar al mínimo. Si decimos aprobar. No solo es el esfuerzo, sino que este esfuerzo tiene que llevar a un aprendizaje de cualquiera de la competencia que tenga la asignatura. Que son los niveles que te digo. O de los objetivos, claro. Y justamente lo hablábamos antes de empezar a grabar. Sí. A nivel de Super Mario Bros. Sí. Mario, por ejemplo, en Super Mario te van dando oportunidades con los hongos y con los diferentes ítems. Que te alargan el trayecto. Que te alargan el trayecto. Y esta clave, si vos te equivocás, podés aprender de tus errores y podés superar ese error. Sí. Y te vas a ir encontrando un montón de errores hasta finalizar, juego. caso, el juego en turno. O como me dijiste, tener 4 oportunidades, te matan en la cuarta, volvés al inicio. Claro. Que sería casi reprobar. Volvés a hacer. Y reprobás, no porque el juego fue claro decirte, estas son mis reglas. Sí. Entonces, Super Mario Bros. Es un juego que te deja las reglas súper claras desde el principio. Es decir, vos tenés hongos, tenés ítems, monedas, y que puedes ir teniendo como oportunidades. Y hasta personas que te ayudan y te dicen información. Y te van dando información, exacto. O sea, él te dice bien claro, si vos no cumplís con estas reglas o con estos, si no superás estos niveles o estos problemas, sí, pero con habilidades, conocimientos. Exacto, o sea, si vos no te esforzás para superar estos problemas, pues vas a volver al principio. Y si querés terminar el juego y tener toda la experiencia full Super Mario, ¿sí? Tenés que esforzarte, aprender, repetir, equivocarte, volver a cero, explorarlo, o sea, tenés que cumplir mis reglas y esforzarte. Entonces pasa lo mismo en el aula, o sea, es decir, vos como docente llegás y le pones las cartas sobre la mesa al estudiante y decís, mira, te estás equivocando en este punto, tenés que mejorar en esto, en esto, en esto, en esto. Yo te voy a guiar, te voy a facilitar la información y el conocimiento. Sí. Si tenés dudas, acércate a mí, pero se genera ese vínculo desde el principio y lo llevas hasta el final. Si el chico no da el esfuerzo, no da esa actitud, o sea, esa actitud necesaria, pues el sistema dice que es reprobado. Sí. Pero yo creo que antes de solo tirar un examen, que pasa mucho en muchas materias, que tiran un parcial súper difícil, que la gente está traumada, queda. Sí. Y solo para decir, y todavía hay docentes que se jactan, decir, es que reprobé el 75%. Porque eso sí, no sé qué ganar. Y todavía hay docentes que dicen, es que se los voy a poner difícil. Entonces, lo que hablábamos el podcast anterior, ¿para qué hacemos parciales? Sí. Solo para reprobar a la gente. Entonces estamos totalmente desligados de el ejercicio profesional de la docencia, que es facilitar el conocimiento, la información y ser motivadores. O sea, nosotros estamos dentro del aula para motivar a la gente a aprender. Y sobre todo si es una carrera, es decir, ellos quieren ser como su docente a nivel profesional en el futuro y deberían de ser mejores que nosotros. Sí. O sea, yo le estoy dando las herramientas para que sean mejores que nosotros. Pero si vos lo detenés y le quitas la motivación, lo limitás, le quitas la motivación. O sea, vos decías que tenías compañeros que básicamente el profesor le decía que cambiara de carrera, que no era para eso. O sea, imagínate cómo una persona, ¿cómo lo tomo si se traumaron? O sea, cuando me lo dijeron, yo también me quedé. Pero es que realmente puede ser impactante. Yo tenía un profesor que la primera clase decía, la mitad de la izquierda va a ser arquitecto y la otra mitad no. Es como, mire señor, o sea, si estamos aquí, yo creo que todos de alguna manera queremos aprender. Sí, todos venimos. Y todos venimos, al menos motivados. Al menos llegar al aula ya es una motivación. Sí. Pero te digan eso, o que de repente solo te estén tirando a que lo va a reprobar, o que
te hagan parciales difíciles con estas cascaritas. Sí. ¿Qué fin tiene? O sea, al final... ¿En qué me ayuda eso a mí en mi carrera y a futuro? O sea, si es solo para... Yo creo que hay sistemas más humanos para retar al estudiante y controlar este sistema de aprobado y reprobado. O sea, es decir, por ejemplo, pone una actividad, o sea, vos como docente llegás, le pones corazón a la asignatura y le explicás los conceptos y demás, y les pones una actividad en base a eso, retadora, que realmente el chico suda. Hay un montón de gente que por el mismo reto se va a ir. Sí. Porque va a sentirlo fuera del nivel en que se encuentra. Vaya, como Mario, te mataron tantas veces que te aburriste, dejaste de jugar. Va a dejar de jugar. Y también obviamente vas a tener que hacer el mismo proceso de llegar porque te sentís así, demás y demás. Y hay que trabajarlos. Pero de repente la actividad retadora y demás, si este joven que se siente así le encuentra el sentido y se esfuerza, puedes tener incluso una persona que ha crecido muchísimo más que la media de tu salón. Sí, se volvió pro al final. Yo creo que si el docente hace su trabajo y conoce a sus 30 jóvenes, que en serio es súper difícil, y le llega y entiende más o menos la dinámica del grupo, debería ser que la reprobación sea un porcentaje mínimo, pero obviamente garantizándose que en cada uno de los retos que pongan, el resultado de los jóvenes sea las competencias mínimas. Y que todos puedan sentirse capaces de, por lo menos, intentarlo. Y hacer la prueba. Claro. No negarse. O sea, que yo creo que si pones un ritmo alto, como una maratón, vas corriendo, también el chico se va a ir agarrando ese ritmo. Exacto. Obviamente vas a tener algunos que se van rezagando y esos rezagando te los tenés que ir empujando. Pero no empujando es decir, como, obligado, va. Sí, como que entréguemelo. No, vos les decís como, los vas animando, los apoyás y si no, pues, no llegan a la mente y ya, pues, o sea. Sí. Pero, ya es todo el esfuerzo dado del docente y todo el esfuerzo dado del estudiante. Cabal, si las dos partes se unen, puede funcionar. Pero al final, y ahí sí hablamos del punto medio del docente. Es que yo creo que un docente debe ser súper cool, motivador, actualizado, o sea, que sepa de hablar de los temas con los bichos, o sea, de hablar de memes, que hable de... Que hable de actualidad, que esté en la actualidad realmente. Pero esté en la actualidad de los jóvenes. Exacto. O sea, que no sea joven, pero porque que los entienda, serlo, porque de repente, a mí me ha pasado, o sea, de repente, hace poco me enteré del bendito mamarre que aparecía en todos los memes, yo decía... No sé ¿Qué es eso? Ahí les disculpo por el desconocimiento de memes. ¿Qué es eso? Entonces vos decís, bueno, me tocó investigar, en este caso le pregunté a mi hermano que viene saliendo que es un intro de una canción de reggaetón. Obviamente yo no escucho reggaetón, pero los bichos probablemente muchos tampoco, pero conocen el meme. Sí, porque lo viven quizás en el transporte, en los lugares que visitan. Pero entender el mundo que los rodea no significa que yo voy a escuchar, en este caso, reggaetón, pero sí debo de entenderlo para saber cómo llegarles. O sea, de repente hago una actividad con memes y entonces dice, los memes me sirven para aprender, ¿va? Entonces... Que suena súper un joven, más bien un docente debe de entender al joven no siendo joven, o sea, no debe ser uno más del club. O sea, vos podés molestar, pero que la diferencia en el momento serio se note. Es decir, yo soy el docente y trabajemos. Y creo que debe de ser difícil, más no severo. Es decir, difícil decir que pongas retos, el equilibrio, que pongas las actividades difíciles. O sea, decir como por ejemplo, estamos hablando de proyectos, estos son mis requisitos de proyecto mínimos. Si usted me trae más, súper. Extra. Y, o sea, yo sé que los puede dar. Entonces, vos pones un mínimo complicadísimo. Y que sabes que
que tienen que rebuscarse para resolver un montón de elementos, pero no solo difícil y decir, ay, vean lo que traen y te los clavas con 5 o 4, ¿va? Sí. Y no les da feedback, no Sí, les el evalúa, camino no ha le- sido en solitario. no les evalúas a tiempo, y el estudiante siempre busca ese feedback, decir, como, mire, que me equivoqué, o sea, muchas veces nosotros como docentes no escuchamos al estudiante. Escuchar Sí. al estudiante es importante, no significa que vayamos a hacer lo que él dice, Sí. sino que escuchamos su punto, lo analizamos y tenemos una autocrítica también en nuestros procesos. O sea, no somos perfectos. O sea, yo Sí. me he equivocado muchas veces y a veces he confiado en estudiantes que me han defraudado en las siguientes materias. Ya estuvieron a otro nivel. Y el daño no me lo hacen a mí. Se lo hacen a ellos. Yo me equivoqué Sí. en probablemente dedicarle mucho tiempo a él el esfuerzo. Que al final eso te va a servir a vos para una autocrítica de Una cómo autocrítica, mejorar. y claro, ellos... Y una evaluación de parte de... Y ellos desaprovecharon la oportunidad. Porque no todos los docentes que hemos estado viendo se acercan al estudiante. Sí. Muchos, de verdad, yo tenía... Se mantienen al margen. Al margen. Y a ese margen se te vuelve difícil vos cómo llegar a la materia. O sea, generan una verticalidad dentro del aula que pues no es sostenible, pues sobre todo en estos tiempos. Sí. Como el docente en ese púlpito ya no debería de existir. Entonces, para ir concluyendo, creo que hay ciertas cosas importantes para concluir el tema. ¿Cuáles? Un profesor o un docente debe ser difícil, pero motivador. Equilibrio. El equilibrio perfecto, o sea, súper cool y demás, sí. Pero que sus actividades o sus clases, de verdad que el chico diga, puya, este profesor, o sea, me hace sudar, sí. Pero aprendo. Y es paciente conmigo, porque me entiende. Me escucha, me entiende, sí. Generas un ambiente, o sea, eso es lo ideal. ¿Que cuesta? Claro, porque además de dar tu clase, tenés una parte de coaching que tenés que hacer, o sea, un seguimiento personal. Pero es parte de la profesión. Claro, seguir fuera pero del aula. Es más bien es la evolución de la profesión. Exacto. Porque ya yo tengo profesores de la universidad donde egresé, que muchos de ellos son cheros afuera, pero no, o sea, no significa que sigan su ejercicio profesional. Yo puedo ser muy chero de la gente, pero sigo siendo su docente durante el ciclo, sí. Dentro o afuera del aula. Entonces, es bien importante mantener ese equilibrio y la constante conexión con el estudiante. Otra cosa bien importante, y esto lo vamos a tocar en un podcast a futuro, es un docente debe ser por vocación. Creo Totalmente. Que si hemos escuchado todo el podcast, nos damos cuenta que no solo es llegar, poner un PowerPoint, ganarte el dinerito de la hora y darte tu conocimiento y ya me voy a la casa, sino que, o sea, hay un trabajo de preparación de clase, de entendimiento del grupo, previo, posterior, durante, post, o sea, y hay un trabajo de que nadie lo ve, que es, por ejemplo, vos puedes planificar tu asignatura, pero de repente el plan se va porque el grupo es totalmente o súper rápido o su ritmo es lento. Y hay que ajustar. Y hay que ajustar las actividades, o de repente a mí me ha pasado que hago actividades y no llego a los objetivos de la actividad. Entonces me toca, o sea, replantearme, decir como, bueno, ¿qué hago para que este grupo se mueva como yo quisiera? Y que llegue al objetivo. Y que llegue a mi objetivo. Entonces, si no tenés vocación, se te vuelve un peso. Sí, y a veces es una tortura. Ya no es la pasión de que lo voy a dar solo porque a mí me gusta compartirles el conocimiento a los otros. Yo sigo. Que al final ya no es ese el papel docente. Sí, porque compartir el conocimiento es como que el docente lo supiera todo y realmente vos facilitas las herramientas. Exacto. Vos enseñás para que el otro pueda aprender y pueda seguir constantemente ese proceso de autoaprendizaje. Otra cosa bien importante y creo que está muy ligado a profesores difíciles y motivadores es que enseñamos para la vida y la vida es realmente dura. Y que es lo último que ha estado sonando, que ahora hay un montón de cursos que dicen docencia para la habilitación laboral, cuando debería haber estado siempre.
Claro. Que al final era el fin por el que estábamos en la universidad. O sea, llegamos a la universidad no por un título, y si usted está por un título está totalmente equivocado. Si usted va para ejercer esa profesión en la vida real. Entonces, de alguna manera la academia nos tiene que dar una experiencia controlada, complicada, difícil, que podamos resolver según los diferentes niveles y que nos deje un aprendizaje. Para esto necesitas un profesor que sea súper buena onda y demás, pero que sea difícil de por sí, o sea, que no te dé las cosas tan fáciles. Sí. O sea, en el sentido de que si te pone una actividad sea retadora y que realmente te haga pensar, hey, ¿cómo lo resuelvo? Exacto. Obviamente él te va a ayudar y te va a facilitar el conocimiento, pero te va a costar. Pues sí, tenés que subir de nivel como en el videojuego. Y ya no vas a empezar de cero, ya tenés un conocimiento con el cual trabajar. Y creo que terminamos con dos frases para mí súper importantes. Es que antes de reprobar hay que hacer todo lo posible para que el proceso de enseñanza-aprendizaje funcione. Y si no está funcionando, saber el por qué. Sí, creo que siempre vamos a tener reprobados porque es nuestro sistema, pero saber el por qué reprobaron. Y que también el estudiante tenga entendido por qué reprobó. Ambos, claro. todo el sistema hay que entender qué pasó. Es que deberíamos de estar súper claros que el feedback es bien importante tanto para estudiantes como para docentes y sobre todo también para aquellos que están en la parte de coordinación de la materia, de las carreras. Sí. Porque, o sea, vos decís, y saber leer los temas, leer el porcentaje, este porcentaje se quedó, porque según el docente pasó esto. Pero según el estudiante, ¿qué pasó? Hay que siempre contrastar las dos informaciones, porque más de alguno, o uno dice toda la verdad, o el otro está diciendo media verdad. Entonces, contrastarlas nos ayuda a entender realmente el problema. O sea, puede ser el problema de docente, también puede ser el problema de estudiante. O de institución, puede que esté desfasada realmente en el currículum. No nos metamos en ese tema, que ese va a ser para futuro. Y creo que es bien importante como instituciones de centro de educación superior es confiar en las habilidades de nuestros estudiantes. Y creo que, y a mí me ha pasado en una universidad pública nacional, es que docentes o directores de escuela te hablen de que estos estudiantes no pueden diseñar. O sea, ¿cómo puede haber un docente que te diga... con negatividad. Solo es no. No, pero que te diga, que sea el docente del aula y te diga, no pueden. Contrario es, por ejemplo, a mí nos está pasando en la actualidad, que vos digas, mira, estos bichos tienen esta y esta falencia. O sea, problemas puntuales... que es diferente. No, que puede ser de conocimiento, puede ser de un montón de cosas, pero vos señalás los puntos para ver cómo los equilibrás, cómo mejorás esos puntos, cómo fortaleces esos puntos. O sea, no es lo mismo decir, es que estos bichos no saben, a decir como, mira, tengo estos problemas y hablas con tus coordinadores y decir, hey, ¿cómo los resolvemos? O cómo los resolvemos a futuro, pero que un docente no crea en las habilidades del estudiante es no estar haciendo el ejercicio profesional. Sí. De verdad que ahí el hecho educativo no se da para nada. Sí, casi que decir docente sin vocación, pero que está ejerciendo. O sea, te está ejerciendo y eso sí es un problema severo que se está dando en nuestros centros de educación superior. Sí, que al final no saben la implicación y la responsabilidad que hay sobre ellos de la sociedad que están creando. Solo se están ganando el dinero. Así que con esto terminamos el podcast. Creo que hoy nos hemos extendido un poquito. Nos emocionamos. Y la verdad que el tema da para otros episodios. No olviden darle like al video, seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Inbox, ahí pueden encontrar los 4 episodios de la Desescuela en nuestro canal. Y ayúdenos a compartir el mensaje de la Desescuela, de alegría, rebeldía. Y diversión sobre todo, pero el siguiente episodio hablaremos y le daremos la continuidad a la cultura de lo difícil. Porque hay puntos que todavía quedaron en el aire, así que muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Adiós.